Muy buenos días. Ay, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctora. ¿Cómo han ¿Cómo Buenos días, estado? doctora. ¿Cómo les fue en Semana Santa? ¿Si descansaron? ¿Alguito? Sí, doctora, sí descansamos. No, bueno, me alegra mucho. ¿Les fue bien en el parcial? ¿También? ¿En todo lo que tenían o siguen teniendo? Ay, no. A Juliana se le fue la luz. Bueno, gracias por avisar, Doctora, señora. es que lo que pasa es que a mí también se me fue el internet, entonces pues yo estoy Pasó con los datos, en daticos. cualquier momento se me pueden acabar, entonces pues traté de conectarme con mis datos, pero pues se pueden acabar, entonces ¿para qué? Lo siento. Ahorita vamos a hacer como una conversacioncita, pero primero les voy a poner a ver un video. Entonces, si quieres, ahorita que ponga el video, te desconectas, ves el video y luego te vuelves a conectar. Pues no sé si llegaste menos o llegaste más, pero pues ahí como, pues como para ayudarte. Y pues hoy vamos a intentar hacer esta primera parte, que es ya la segunda sección de los temas que estábamos planteados o que tenemos planteados en el semestre. Esta segunda sección, entonces, se llama La ciencia como flecha del progreso. Eh, y pues como su nombre lo indica, la idea es que vamos a conocer un poquito sobre historia de la ciencia y un poquito sobre historia de pues de cómo se llevan a cabo todos estos procesos de pensamiento y procesos científicos y procesos en la medicina para darnos cuenta de por qué estamos hoy en el punto en el que estamos, por qué tomamos decisiones médicas y científicas en el momento en el que estamos de la manera en la que estamos. Entonces, inicialmente vamos a ver una presentación, un pequeño fragmento de una película. No la vamos a ver completa porque es muy larga, es un fragmento chiquitico. Ya les digo por si se van a desconectar o algo así, la quieren ver aparte, cuál es, hasta qué minuto la vemos y, eh, y hacemos el conversatorio. Un minuto, por favor. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver la ciencia como flecha del progreso. Ya vamos a entender también qué significa esa forma de designar la ciencia o el conocimiento científico. Antes que nada, en Semana Santa les dije que escucharan un poquito ese podcast de Diana Uribe sobre historia de la medicina. Ahorita sí, pues cuando estemos conversando, la idea pues es que también lo podamos introducir un poco en la conversación y si no, para quienes no lo han escuchado, les recomiendo que se lo escuchen porque pues primero para conocimiento general es muy interesante saber cómo ha surgido la medicina y además porque es un conocimiento que tenemos que tener nosotros como médicos, ¿cierto? Como saber de dónde venimos y cómo viene ese proceso de la medicina como tal y de la ciencia, que inicialmente no era ciencia sino arte, y bueno, ha pasado por las diferentes formas de hacer conocimiento a través de los siglos. Entonces, les recomiendo de nuevo muchísimo que se lo escuchen si no se lo han escuchado, además porque entonces ya vamos a tratar de introducirlo un poco en las clases y en lo que estamos conversando.
Entonces, para poder llegar a la ciencia como flecha del progreso hay auxilio. Para poder llegar a la ciencia como flecha del progreso, inicialmente tenemos que plantearnos la idea o pensar un poco cuál es el escenario, hay auxilio, así no puedo entrar a los que están golpeando. Voy a ponerla así, así sí me deja. Entonces, sí, primero tenemos que plantearnos la idea o pensar o retroceder un poco en el tiempo, imaginarnos cómo era antes de que, digamos, el pensamiento, la vida de la gente antes de que existiera la ciencia. Porque recordemos, la ciencia pues no surgió de una vez, digamos, en nuestro pensamiento, sino que es un pensamiento que se fue fraguando, que se fue adquiriendo más bien hace pocos siglos o recientemente. Entonces, antes, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos cuando no había ciencia, cuando no existía este tipo de pensamiento y este tipo de, sobre todo, de adquisición de conocimiento? Entonces, estábamos en un mundo inmensamente grande. ¿Por qué el mundo era más grande y no significa grande literalmente en que la Tierra era más grande, sino que era más grande porque estaba inexplorado? Entonces las personas tenían la sensación de que el mundo era una cosa enorme en el que vivían. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo más pequeño. ¿Por qué más pequeño? Porque estamos interconectados. Y hoy, en tiempo real, yo puedo incluso hablar o conversar con alguien que está en Australia o que está en Japón, y eso hace que este mundo sea más pequeño para mí y para ustedes, porque pareciera que pudiéramos transportarnos, por ejemplo, por una videollamada, por una videoconferencia como esta, al otro lado del mundo sin tanto problema. ¿Cómo vivían estas personas en esta época? Pues pensar en ir al otro lado del mundo era pensar en, por ejemplo, viajar durante meses o incluso años. Era viajar a los confines del universo prácticamente, ¿cierto? Entonces el mundo era una cosa enorme e inexplorada. Había muchas cosas que no se conocían y que no se tenían idea muy bien de cómo funcionaban. La naturaleza también era una cosa eh, que no podíamos comprender y que nos sorprendía básicamente todo el tiempo porque de pronto o llovía o hacían temporadas de terremotos, de pronto había un tsunami, de pronto había un eclipse y todas esas cosas eran incomprendidas y era muy difícil entender qué es lo que estaba pasando. Entonces eso hacía que las personas que vivían en estas épocas se sintieran como pues que la naturaleza los dominaba y que no podían tomar decisiones o indefensos un poco frente a esa inmensidad de la naturaleza y de todas estas fuerzas desconocidas. Evidentemente, cuando uno está así, en esa situación de que no conoce muy bien de dónde viene, cómo es la situación, pues entonces tenemos que darle una explicación. ¿Y cuáles eran las explicaciones que le dábamos a esos procesos? Pues evidentemente casi siempre las explicaciones son de orden religioso, de orden mítico y mágico, ¿cierto? Entonces, en todas las historias del mundo están las explicaciones mitológicas sobre cómo sale el sol. Entonces los romanos, por ejemplo, creían que Helios venía en un carruaje gigante de fuego y rodeaba todo el cielo, y ahí era donde se explicaba el movimiento del sol en el cielo hasta que llegaba de nuevo al horizonte, y ahí eh, terminaba el viaje de Helios y volvía a empezar todos los días. Todos los ritos en torno a para que saliera el sol, por ese temor que teníamos y que pues no sabemos si sale o no sale. No teníamos esa seguridad de que mañana va a salir el sol, y si ocurría un eclipse, pues claro, decíamos algo pasó y el sol se enojó, o algún dios está enojado y tenemos que hacer sacrificios y tenemos que hacer cosas para que salga el sol o para que llueva o para que haga sol, para que haga calor. Bueno, todas esas cosas. Estábamos en ese universo
que no podíamos explicar y que estábamos a merced de esas eh, condiciones naturales o de los dioses que considerábamos dominaban esas condiciones naturales. Después de un tiempo, pues el hombre o el ser humano empezó a hacer un proceso de racionalización. ¿Qué quiere decir eso? De desarrollo del pensamiento, del desarrollo de qué es lo que está pasando, de preguntarse un poco como lo veíamos en las primeras clases, de preguntarnos, bueno, pero ¿por qué sale el sol? ¿Y por qué siempre sale de ese lado? ¿Y por qué no sale del otro lado? ¿Y por qué siempre sale a una hora? ¿Y por qué en invierno sale a otra hora diferente? Todas esas preguntas empezaron a buscar respuestas y empezó a surgir un tipo de pensamiento que buscaba respuestas en la naturaleza y explicaciones no solamente divinas, sino más bien explicaciones racionales sobre lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, pues surgen todos los que se conocían como los alquimistas y que ahora pues, sabemos eran científicos o son científicos iniciales que empezaron a buscar explicación en la física, en la astronomía, en la química y en todos estos, en la matemática, que fueron las primeras ciencias que surgieron para darle explicación a los fenómenos naturales que se vivían en ese mundo. Ahí, entonces, al empezar a darle explicación al mundo, pues empezamos a romper ese paradigma de pensamiento. Igual que cuando veíamos en el paradigma del pensamiento clásico, donde la moral y la ética son cosas dadas y se rompe al pensar que podemos darle una explicación también a nuestras acciones en este sentido y del mismo modo y de manera paralela, pues se rompe ese tipo de pensamiento mágico y místico y se transforma en un pensamiento racional. Esto de nuevo nos trae la modernidad como esa ruptura con el pensamiento mágico y empezamos a decir, no, los seres humanos somos seres racionales, tanto para la emoción, es decir, para la toma de decisiones en la vida cotidiana, como para la toma de decisiones en torno a lo que vamos a hacer. Entonces ya no vamos a hacer el rito para que salga el sol, sino que tenemos el conocimiento claro de que el sol es un astro y que sale porque la bóveda celeste se mueve, porque la tierra se mueve, porque es redonda y entonces, bueno, todo ese tipo de cosas nos hicieron saltar en esa mitología y empezar a pensar en que hay unas leyes y esas leyes a medida que las vamos conociendo pues nos van a permitir dominar y conocer a fondo la naturaleza. Entonces existe en este punto importante la idea de dominar, que es la que nos ha perseguido y nos ha acompañado durante todos estos siglos hasta el punto en el que estamos en la actualidad, en donde ya empezamos a abandonar el pensamiento de dominación sobre la naturaleza y empezamos a sentirnos más parte de. Pero en este punto, en este pensamiento moderno, estamos en el punto en el que pensamos que hay que dominar a la naturaleza y una vez dominemos esa naturaleza, pues vamos a dominar el mundo, ¿cierto? Entonces, este tipo de pensamiento nos llevó a ese punto. Además, se pensaba que los seres humanos eran, digamos, la cima de la evolución y como la cima de la evolución, pues teníamos el derecho de dominar el resto de la naturaleza o el resto de los seres que estaban con nosotros en el planeta, pues porque éramos los más desarrollados o los más racionales o los más evolucionados. Hay que entender un poco, y yo sé que ustedes que ya han visto semilleros o que están en los semilleros, han abordado el pensamiento científico, pero hay que entender bien, entenderlo muy bien también porque desde, digamos, desde el pensamiento filosófico, ¿cuál es la filosofía del pensamiento científico? Porque el pensamiento científico también tiene filosófico, también es filosofía. ¿Por qué es filosofía? Porque de esa forma tomamos decisiones. Entonces, no es solamente, la ciencia no solamente impacta en la forma en la que adquirimos conocimiento, sino en el por qué adquirimos el conocimiento de esa manera. Entonces, el pensamiento científico tiene unas características que son fundamentales y que a nosotros ya nos parecen naturales porque ya hemos vivido en un mundo plenamente científico.
Pero para las personas que estaban, digamos, en el paradigma anterior que les he comentado, entonces esto era como un cambio radical de pensamiento, como obligarme a pensar de una forma completamente distinta a la que yo estoy acostumbrado a pensar. Entonces, el pensamiento científico ofrece una explicación sistemática, es decir, organizada de las acciones o de los eventos. Las cosas no surgen de manera espontánea, sino que tienen una explicación y esa explicación usualmente es sistemática, organizada. Eh, Obligar a que la gente empezara a pensar de manera sistemática era, aunque nos parezca chistoso, completamente absurdo y fue muy difícil, digamos, la introducción de este tipo de pensamientos y por eso al principio los científicos sufrieron tanto para poder ser escuchados, para poder ser entendidos. Muchos entonces los llevaron al exilio, a muchos otros los obligaron a suicidarse, como conocemos, etcétera. Es un conocimiento exacto y requiere entonces de que todo lo que se convierte en conocimiento o en pensamiento científico sea exacto, no se admiten las cosas que sean dudosas o que no tengan una explicación clara. Establece relaciones temporales, eso quiere decir que una cosa ocurre primero y luego ocurre la segunda cosa y luego ocurre la tercera. Y ese orden en la ocurrencia de las cosas nos permite a nosotros comprender los procesos, comprender por qué primero pasa esto y luego pasa esto y, no, y decir como nos pasa un poco en medicina, no, es que usted no puede tener esto y luego tener lo otro, porque hay un orden establecido para la ocurrencia, por ejemplo, de los síntomas o para la ocurrencia, por ejemplo, de las enfermedades. Entonces, claramente nosotros establecimos tiempos, momentos para que ocurran las cosas. También permiten mediciones y experimentación, y este quizás es el punto más importante o el punto que quisiera resaltar, pues porque evidentemente la ciencia lo que más eh, concentra, además de todo lo que estoy diciendo, es que sea medible y que sea experimentable, es decir, que todo experimento permita la medición y que permita la recreación o que permita que se pueda hacer de nuevo, que se pueda volver a recrear esas condiciones. Entonces, todo nuestro pensamiento científico está concentrado en las cosas que podemos medir y que se pueden recrear a través de la experimentación. Lo que no se pueda medir, lo que no se pueda recrear por la experimentación, está más allá del pensamiento científico y por lo tanto es una cosa, por ejemplo, subjetiva, por ejemplo, desconocida, por ejemplo, imaginaria, y por eso es tan importante establecer ese campo en el que se vive o se concentra la ciencia. Y posee una metodología, que es el método científico que todos ustedes conocen o que están conociendo cuando están con los semilleros o que sabemos que ocurre por lo que hemos vivido en el estudio de la medicina, tiene una metodología. Y esa metodología, además de pues ordenar los procesos, de permitir que se conecte todo este tipo de pensamiento, está pensada para eliminar el error, o sea, para que todos estos procesos desechen las cosas que me pueden generar errores, que me pueden generar eh, sesgos y que permitan que este conocimiento que yo conozco como conocimiento científico sea lo mismo, exacto, medible, experimentable, repetible, etcétera. Entonces es una metodología clara que todos ustedes y yo conocemos. En ese sentido y en ese proceso, en ese salto evolutivo que dimos hacia el pensamiento científico, hacia el pensamiento moderno, la ciencia entonces se convierte en algo necesario, ya no es algo opcional o no es algo que hacen unos locos que están allá pensando cosas raras, sino que se convierte en nuestro lenguaje, se hace necesaria. ¿Necesaria para qué? Para darle explicación a los procesos naturales, para entender cuáles son las causas de las cosas que vivimos o que experimentamos en la vida cotidiana y empieza a aparecer una relación muy importante entre la técnica y la ciencia. ¿Por qué? Para nosotros eso está mezclado hoy, incluso si ustedes escuchan o
están atentos a cómo se dirigen en la actualidad los científicos. Hoy hablamos de tecnociencia, es decir, hablamos de que esas dos cosas están junticas, la tecnología y la ciencia. Pero en este momento histórico, la tecnología era una cosa y la ciencia era otra cosa. La tecnología en este contexto histórico son todas aquellas cosas que se inventan para poder, por ejemplo, para hacer un carro, hacer una máquina, hacer un objeto, necesitamos entonces otras máquinas, ¿cierto? Otros objetos que nos permitan crear esas tecnologías, ¿cierto? Entonces la técnica y la tecnología están desarrollándose en el proceso más activo de construir cosas. La ciencia está más en el proceso de pensar, de elaborar teorías, de elaborar conceptos que me permitan después y aplicarlos en esa construcción de objetos, ¿cierto? Entonces, en este contexto, primero se desarrolla la teoría y luego yo voy a la práctica y hago los objetos que la ciencia me ha permitido eh, elaborar para luego entonces evolucionar, ¿cierto? Se daba en dos pasos, en dos momentos distintos, el momento teórico y el momento práctico. En la actualidad no ocurre así, en la actualidad ocurre al mismo tiempo. Tanto lo teórico como lo práctico se están aplicando en ese momento y por eso hablamos en la actualidad de tecnociencia, porque el mismo desarrollo científico me permite hacer más tecnología y la misma tecnología me permite hacer más desarrollo científico. A veces es la tecnología la que me permite después desarrollar la teoría y no al revés, como ocurría en este momento o en este punto histórico. Entonces la ciencia se hace necesaria y se da o se junta con la tecnología, con ese desarrollo de los objetos, de las cosas y hace que esto se pueda aplicar, que no sea solo teorías matemáticas por allá de personas que estaban haciendo teoremas, pero abstractos, sino que luego de hacer ese teorema abstracto, eso me permite, por ejemplo, desarrollar una computadora, desarrollar una calculadora, desarrollar una cantidad de cosas que se convierten en nuevas tecnologías. En ese sentido, entonces, la ciencia se convierte en ese proyecto de la modernidad y eso hace que se impregne socialmente, que ya todos nosotros adquiramos ese lenguaje y ese conocimiento científico y lo hagamos parte de nuestra vida y de la vida cotidiana. Yo pongo este par, ustedes saben de qué programas son, de Cazadores de Mitos o Mythbusters, y este programa nos hace entender por qué la ciencia está tan impregnada socialmente. Porque este par nos empiezan a decir, bueno, hay una cantidad de mitos y leyendas urbanas, vamos a someterlos a este tipo de pensamiento, a lo que les acabo de decir, al método, a la medición, a la experimentación, para saber si eh, cumplen como con este pensamiento y este tipo de pensamiento. ¿Y qué le dicen a uno al final del programa? Los que hayan visto el programa, que creo que pues deben ser muchos. Al final del programa, ¿qué le dicen a uno? Pues si el mito sí era verdad, era falso, o que si de pronto todavía quedaba como la opción de que sí, pero no porque no se podía comprobar como bien en ciertas ocasiones. Exactamente. Entonces, ¿qué me dice la ciencia? Me dice, ay, que es verdad y que no es verdad, ¿cierto? Me da los criterios para la verdad. Entonces ya la verdad no es algo que está en las escrituras, la verdad no es algo que alguien dijo porque sabía mucho, sino la verdad es aquello que pueda ser comprobado científicamente. Yo no sé si para ustedes es como wow entender, pero para mí es así como, claro, la verdad no está, por ejemplo, en el sabio que se sentó a reflexionar y a decir esta es la verdad. La verdad es algo que pasó por un método científico. Y aquí en el programa lo dicen todo el tiempo. Y uno dice, ay, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando uno de los programas que me vi, que decían, bueno, eh,
si tú le disparas a un tanque de gasolina, explota, eh, como en las películas, y entonces hacen todo el experimento y el tanque no explota. Y entonces a uno le dicen en el programa, no, definitivamente disparar en el tanque de gasolina no produce una explosión. Entonces usted ve una película ahora y es inevitable pensar, ay, eso no pasa, porque en el Cazadores de Mitos dijeron que eso no pasaba, eso no es cierto. Entonces, miren la importancia o lo radical que es el conocimiento científico para todos nosotros. Cualquiera diría, pues le quita la magia a Disney, sí, y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y lo que le dice a uno la gente también, ah, pero usted le quita la magia a Disney porque la gente tiene una cantidad, o todos en general tenemos una cantidad de pensamientos mágicos que luego la ciencia pues se encarga de limpiar, digamos, o eso no es cierto. Y a veces nosotros nos las pasamos quitándole la magia a Disney con muchas cosas de la vida cotidiana porque le decimos a la gente, no, eso no es cierto, eso no es, no está comprobado científicamente, eso, porque eso hace la ciencia con nosotros y eso hizo la ciencia, digamos, en este tiempo o en esta época con la gente en general. Eh, Le quitó, digamos, un poco el velo de lo mágico, de lo mítico, y lo convirtió en una cosa que tenía que ser pasado por este proceso, por este tipo de pensamiento, por esta secuencia de pasos para poder hacerlo verificable y, por lo tanto, verdadero. Entonces, es un cambio radical. Y vamos a ver eso que generó a nivel social, porque pues bueno, nosotros como científicos, porque pues nos declaramos médicos científicos, pues es claro para nosotros que eso generó desarrollo, por ejemplo, en el campo de la medicina. Por eso les decía que es muy importante que escuchen el podcast, porque al dar este salto hacia la ciencia y cuando la medicina ya no es arte, sino que se convierte en ciencia, para nosotros es un salto eh, cualitativo y es un salto súper importante porque hace que la medicina como ciencia avance a pasos agigantados. Antes del pensamiento científico, la medicina era puro chamanismo, más o menos. O sea, nosotros íbamos y mirábamos y hacíamos una cosa y le quitábamos y le poníamos al paciente, pero básicamente lo que hacíamos era como escucharlo un poco, paliar un poco esa situación y esperar a que, por ejemplo, los procesos bacterianos o los procesos virales pasaran, porque no teníamos antibióticos, no teníamos todas estas herramientas que tenemos en la actualidad. Entonces, la medicina era muy distinta sin la ciencia. En la actualidad sabemos que eso nos dio un salto hacia adelante, pero socialmente también hubo otros saltos y es importante comprenderlos. Eso se conoce históricamente como la revolución industrial y esta película que les voy a mostrar ahorita, que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, nos muestra cuál fue ese impacto social la, eh, de la revolución industrial, porque si bien nosotros podemos considerar que la revolución industrial fue un paso hacia adelante, es decir, un paso positivo, pues también todos aquellos saltos pues nos permiten que muchas cosas sean buenas, pero otras cosas no necesariamente generen progreso. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Entonces vamos a ver este fragmentico de tiempos modernos para quienes se van a, si quieren desconectarse y vérsela, aunque pues la vamos a ver aquí, espero que se vea bien, la vamos a ver hasta el minuto, ya les digo, no, aquí mucho, vamos a ver como los primeros 20 minutos, es la primera parte cortica. Sí, los primeros 20 minutos, para los que se quieren desconectar y la quieren ver. Ya las voy a poner acá. Me avisan porfa si se oye bien y todo. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Entonces, como vieron en la película, entonces les hago pues como la mini reseña. La película es de 1936, es el escenario de la posguerra, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, que pues es un momento histórico muy fuerte para las personas que lo vivieron en Estados Unidos concretamente.
y estaba ligado también específicamente a la revolución industrial y a ese proceso en el que estábamos conversando inicialmente, donde hay una explosión de ese pensamiento científico y de la tecnología y esa tecnologización de todos los aspectos de la fábrica y finalmente de la vida de las personas, ¿no? Entonces cuéntenme qué vieron y qué les pareció este fragmentico, que es muy interesante. Pues doctora, yo creo que uno ve reflejado como las presiones que causó pues toda esta parte de la industrialización, porque al fin y al cabo, pues o sea, todo se volvió a quien produjera más, quien Ujú, trabajara más, entonces pues o sea, ya se pasaban a puntos donde ya abusaban de los trabajadores. ujú. Y pues vemos que, como tú dices, es no solamente eh, esa competencia, ¿cierto? Como por quién produce más y quién lo hace mejor y más rápido, ¿no? Bueno, Hamel. Sí, doctora, yo algo que noté es que el gerente, por ejemplo, estaba muy cómodo en su lugar, haciendo crucigramas y leyendo el periódico, mientras los trabajadores obviamente estaban, pues, valga la redundancia, haciendo su trabajo, pero él estaba desde su comodidad, digamos, diciendo como aumentenle la velocidad a la barra sin tener en cuenta que ellos estaban cansados y que no podían, pues, físicamente, no les daba para poder hacer todo bien y después cuando llega esa máquina, que entonces él dice como, ay, sí, esto nos va a ahorrar, digamos, tiempo porque les va a poner pues a comer mientras ellos trabajan y todo, pero realmente termina, o sea, gastando mucho más tiempo con esa máquina que si simplemente les diera el espacio pues natural que ellos necesitan para comer. Entonces ahí se ve como esa necesidad de simplemente tener a los trabajadores como, digamos, esclavos y que trabajen y trabajen, pero sin realmente como tener en cuenta sus necesidades mínimas. Exactamente. Y además vemos que, esperen un momento, menciono a alguien que me ayude con las manitos levantadas, si no, yo no puedo hacer todo a la vez, o hablo o miro quién tiene la manito levantada, quién me ayuda hoy por si a mediar un poquito em, para que puedan conversar, para que puedan darle la palabra a alguien. Pues si quiere la ayuda, doctora. Gracias, Valentina. Entonces sí, ese contexto inicial es muy importante en entender que las personas estaban ahí en las fábricas y se estaban produciendo todo el tiempo y que no había como una condescendencia con los trabajadores, sino que ellos simplemente tenían que hacer las cosas y hacerlas bien, estar ahí todo el tiempo funcionando y se convertían, digamos, en parte de la fábrica y esas condiciones sociales pues fueron muy duras en ese inicio. ¿Quién más? Ayúdame, Valentina, por favor. Está Lenny. Buenos días, doctora. Hola, Lenny. Doctora, con respecto al fragmento, pues yo pienso que eso tiene que ver mucho con lo que nosotros nos enfocamos históricamente hablando, pues si usted dice que es un periodo de posguerra, muchas personas entraron en depresión, entraron en pánico porque había crisis. Obviamente cuando hay un periodo de guerra, pues toda la economía viene al piso, la salud viene al piso, entonces muchas personas buscaban un empleo solamente por poder abastecer a sus familias y poder mantenerse como en buenas condiciones, por así decirlo, y muchos de los empresarios, aprovechándose de la revolución industrial y las nuevas tecnologías que nos están presentando, aprovecharon esta situación y utilizaron al proletariado de una manera explotativa, haciendo que las condiciones en las que ellos trabajaran fueron inhumanas y todavía pues como no se había establecido nada de los derechos, cuáles eran los derechos laborales, las condiciones mínimas que se necesitaban para pues una persona como tal, se ve como condicionada de cierta manera la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, a tal punto que solamente cumplen la función que se les ha otorgado y por la que Uh-huh. pagan unos cuantos pesos. Por lo que me parece pues que él hace muy buena referencia cuando Charles Chaplin empieza a presentar todos los tics y todo esto, mostrando que realmente ya en su capacidad mental está al límite, pero igual le sigue importando muy poco a los empresarios y quieren que produzca más, 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 más.
Exactamente. Entonces, este primer punto que nos muestran ahí también es que este es un sistema jerárquico y también, como también lo mencionó Hamelin, es un sistema en el que hay una cabeza que manda y el resto simplemente tienen que cumplir órdenes. Igual que cuando pensábamos en los tipos de pensamiento que no nos dejan pensar, valga la redundancia, sino que nos dicen, usted simplemente haga, no piense por qué sí, por qué no, sino cumpla como con su función y si su función es simplemente apretar una tuerca, pues hágalo y hágalo además eficientemente y hágalo además rápidamente. Este es el sistema capitalista, ¿cierto? Ahora nos vamos a tornar así como un poco revolucionarios y como mamertos, si quieren decirlo así, pero pues ese es, digamos, la vida que vivieron las personas en esta época y este es el surgimiento precisamente de ese sistema industrializado y ese sistema capitalista en el que solamente importa la producción monetaria y no las condiciones de las personas que trabajan o que viven allí. Aquí lo que tenemos que hacer o lo que teníamos que pensar era la producción del cuerpo total, que sería como la fábrica. Y los seres humanos que estaban ahí se convertían prácticamente en máquinas que estaban al servicio de ese sistema jerárquico o de ese sistema fabril. Obviamente las condiciones económicas, como vemos, y las condiciones laborales, pues eran terribles, paupérrimas. Eso generó después revoluciones también en torno a esas condiciones de la época, pero vemos finalmente desde el lado humano, ¿cierto? Y desde el lado de quienes están ahí, cuán duras eran las condiciones y tanto que no es chiste, aunque se presenta como chiste en la película, como algo cómico, que en serio las personas empezaron a enfermarse, en serio las personas empezaron a sufrir mentalmente por esas condiciones de la fábrica y de ese modelo fordiano que era como secuencial y en donde usted solamente tenía que hacer una función. Y eso desafortunadamente no ha aparecido. Ustedes saben que existen maquilas, es decir, fábricas en donde se hacen los computadores, nuestros celulares, todos los cosas, los dispositivos, la ropa, en donde la gente sigue estando en esas mismas condiciones laborales, haciendo también eh, trabajos mecánicos repetitivos que afectan evidentemente su salud física y su salud mental. ¿Quién más sigue? Sigue Gloria. Pues Gloria, doctora, la verdad, yo quería decir algo muy parecido a lo que pues acabó usted de decir. lo Digamos, siento. pues me pareció muy importante mencionar el hecho de que sí, o sea, es como un estilo que se vino pues implementando desde la revolución industrial y que uno dice, no, pues bueno, han pasado muchas cosas, o sea, muchos de los derechos, bueno, hemos evolucionado mucho con todo ese hecho, pero uno dice, eso todavía existe y eso pues lo pone como uno a pensar Ajá. diciendo en qué situaciones laborales están algunas personas, en que, digamos, en la India con eso de la ropa, además de que no solamente es pues como lo mental de ellos, sino que también es la contaminación que todas esas empresas producen masivamente y que no se dan cuenta y que no les importa porque a ellos solo les importa producir y cómo pueden producir más y algunos tratados y eso como que no les ponen cuidado porque dicen, no, pues me van a afectar la economía y a mí no me interesa eso, me interesa solo como ganar la plata. Exactamente. Este sistema entonces benefició o puso en el sistema de valores en la parte más alta el valor económico, dejando de lado los valores sociales, los valores de la salud, muchos otros valores más abajo, ¿cierto? Entonces el beneficio económico se convirtió en lo más importante. Y en ese sentido acá la ciencia también se convierte en un objeto para ese proceso o ese producto que era el progreso económico y el progreso eh, que se creía iba a ser un progreso social. ¿Y por qué interviene la ciencia? Porque finalmente las máquinas, y por eso les decía la diferencia entre la ciencia y la tecnología, y aquí cómo se combina, en este punto la tecnología, es decir, esas fábricas, esas líneas de producción se convirtieron en tecnologías, en nuevas formas de hacer cosas. Antes la gente hacía las cosas de manera artesanal. Si íbamos a producir una silla,
Entonces el artesano cogía la madera y hacía todo el proceso hasta producir el producto final, que era la silla o la mesa o el producto, ¿cierto? Y esa forma, como una sola persona lo hacía, todo el proceso pues era más lento, pero también era un proceso eh, individual y cada silla pues era diferente porque cada vez que tú coges la madera y la conviertes en una silla, pues haces un proceso diferente. Este proceso fabril o esta fábrica mecanizada lo que hace es que se puedan producir cosas en masa y que se puedan producir cosas exactamente iguales y que por lo tanto puedan entrar al mercado por precios mucho más baratos a producir cosas que van a masificarse. Por eso ese modelo sigue siendo el modelo actual, por eso conseguimos cosas chinas súper baratas, cosas traídas de Hong Kong, traídas de la India, traídas de México, de países en donde se han instaurado estas grandes fábricas y producen todavía cosas en masa que generan ese tipo de ganancia y de reconocimiento. La ciencia entra aquí porque entra a través de la tecnología a producir grandes máquinas que nos permitan hacer esos procesos mucho más rápidos y mucho más efectivos, con grandes consecuencias, que es lo que vamos a ver en estas clases posteriores. ¿Cuáles son esas grandes eh, consecuencias de estas acciones? En este punto histórico no se veían, nadie las veía, porque todos estábamos emocionados e iluminados por la revolución industrial. Todo el mundo creía que eso iba a ser lo máximo y que después de esa revolución industrial el mundo iba a ser un mundo mejor. Y sí, de hecho, sí, ha sido un mundo mejor, evidentemente, si lo comparamos con épocas anteriores, pero ¿cuáles son las consecuencias y cuál es el precio que hemos tenido que pagar por esa industrialización? Es lo que vamos a ir viendo que ha sido bastante costoso. ¿Quién más, Vale? Va Miguel. Miguel. Doctora, pues yo quería decir que a mí me pareció muy interesante la frase con la que ya sacan a Chaplin del, no sé si un sanatorio o un psiquiátrico, en Ajá. la que dicen que, bueno, que ya se restableció de su crisis nerviosa, pero que ahora está sin empleo y pues está libre ahí. O sea, uno le acaba una crisis nerviosa y lo acaban de dejar desempleado y pues va a comenzar nueva vida, pero ¿cuál nueva vida? Si pues todo el mundo necesita producir para poder vivir. Y Ujú. entonces Y pues sí, las personas en la sociedad, pues en realidad pueden terminar, son las que terminan generando aún más problemas porque les toca recurrir a otros tipos de actividades o simplemente les vuelven a dar otras crisis nerviosas y pues terminan haciendo cosas que pues no quisieron. sí, entonces esa parte es muy importante, primero por lo que tú estás diciendo, porque, y si continúan viendo la película después, van a ver que al pobre protagonista le pasa de todo, le toca, después lo meten a la cárcel, después, bueno, pasa por la pobreza extrema, porque esas eran las condiciones sociales de la época, de la Gran Depresión y de la posguerra, que la gente o se metía a la fábrica o simplemente pasaba hambre y no había otra opción. Entonces, eh, eso evidentemente afectó la salud física y la salud mental de muchas personas y el toque de llevarlo a la clínica psiquiátrica es también fundamental para comprender cuál es también la injerencia que tenemos nosotros como profesionales de la salud. El que no se acomoda es anormal y el que es anormal pues tiene que irse a un sitio a que lo reparen. Igual que reparamos la máquina, igual que reparamos el carro, igual que reparamos, se creía también en esta época que ir al psiquiátrico era repararse, ir a reparar su mente y salir y seguir común y corriente en ese corre-corre de producir y de generar dinero. Entonces, eso nos lleva a pensar que también convertimos al cuerpo humano, a la salud y a la enfermedad en un proceso fabril o en un proceso mecánico en donde se considera que el que está enfermo simplemente hay que repararlo como se repara una máquina y eso ya nos va a garantizar salud y nos va a garantizar mayor productividad, cosa que conocemos en la hora, igual que las consecuencias de la industrialización, conocemos las consecuencias de considerar que el cuerpo humano también es una máquina. ¿Quién sigue? Va Vale. Julieta. Buenos días, doctora. Yo Hola. también quería hablar sobre esa depresión que a pesar de que han pasado tantos años, hoy en día no se considera la salud mental como un punto importante en el trabajador.
Porque si bien hay Ujú. trabajadores de salud ocupacional en las empresas, si la persona presenta problemas de salud mental, es como, ay, se está haciendo el enfermo, ay, ya no quiere trabajar. A pesar de que todos esos procesos se han automatizado, vemos como el humano ya no importa en ese sentido. Entonces, me impresionó mucho también el momento en el que él no podía tener un descanso, que Sí, estaba en el baño y aparecía el presidente en todo momento observando qué estaban haciendo, pero no le importaba lo que estaban haciendo, sino que no estaban trabajando. A pesar de que eso estaba afectando la producción, porque si él no se encontraba bien mentalmente, pues afectaba su trabajo y afectaba el de los demás, porque vimos como si él no hacía su parte, el otro se atrasaba y ajá. empezaban a tener conflictos entre ellos. Entonces, si bien ellos estaban teniendo conflictos, al supervisor no le importaba cuál era el conflicto que tenían, sino por qué no estaban trabajando ocupados en lo que debían hacer porque se atrasaba la producción. Entonces, el hecho de que la industria y todos los procesos se han intentado automatizar considerando una mejora en la producción y en el aumento de masas, vemos que no ha avanzado del todo, porque esa salud mental todavía no es un punto importante y las personas aún todavía consideran que si voy a un psicólogo o voy a un psiquiatra es porque estoy loco, porque algo está fallando en mí, pero no piensan que es importante consultar por salud mental porque incluso ayuda en la sociedad, en el comportamiento en general de la persona y que afecta tanto física, no solo emocionalmente. Exactamente. Entonces aquí la productividad es lo más importante, no importa el resto. Producir, producir y producir para ganar, ganar, ganar y ganar. Y hay que tener en cuenta aquí que al principio de la revolución industrial, pues todo el mundo pensó que la ganancia iba a ser repartida de manera equitativa, es decir, que todos íbamos a ganar y los trabajadores igual iban a estar satisfechos, iban a generar más ingresos y eso iba a ser mejor para todos. Y de hecho, pues sí ocurrió en algún punto, pero no al inicio y no ocurrió de manera equitativa. Evidentemente los grandes dueños de las fábricas pues ganaron mucho y muy rápidamente, pero los trabajadores y las personas ganaron más bien poquito y muy lentamente. Y esas condiciones a las que se sometieron fueron muy estrictas y generaron mucho más perjuicio por la salud mental, por la salud física, por todo lo que hemos hablado, qué beneficios. Déjenme un segundo que me están necesitando aquí. Bueno, entonces sigamos con quién sigue, Vale. Esta sigue María José. Pues bueno, doctora, pues ya han dicho pues la mayoría de lo que yo quería pues aportar, pero pues a mí en lo personal pues no me pareció la forma de hacer las cosas por parte pues de lo que era el gerente de la empresa, pues debido a que prácticamente estaban era como explotando a los trabajadores, pues llegando a tal punto que de afectar pues la salud tanto física como mental pues de los trabajadores. Por Ujú, ejemplo, a él solamente le estaba importando lo que era pues la producción de la fábrica y que pues esta estuviera al 100%, pues que llegó a tal punto de que ni siquiera pues los dejaba descansar ni un segundo, aumentando pues así cada vez más como la velocidad de las máquinas para producir cada vez más y más y más y pues llegando hasta tal punto que pues ni siquiera alcanzaban a realizar de manera correcta su trabajo. ujú, Y pues esto, pues, como lo han dicho anteriormente, pues no solamente lo vemos en esta época, sino que incluso en la actualidad se puede ver como también los jefes de muchas empresas explotan a sus empleados y pues esos no pueden hacer nada ni renunciar porque pues es su única fuente de ingresos, su única fuente de trabajo y pues estas personas saben que es así y por eso pues muchas veces se aprovechan de estas situaciones y dicen como, ah, si quiere renuncie, pero pues obviamente no lo van a hacer porque necesitan el trabajo. ujú. Entonces, pues
Eso era como mi Y aporte. eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en la película Chaplin nos hace a través de la comedia, nos hace caer en cuenta de lo doloroso y lo difícil que son estas situaciones para las personas. Entonces él se enloquece y además hay un punto en el que se mete dentro de la máquina y eso nos, además de mostrarnos pues esa escena que es tan famosa, nos hace pensar en que la gente finalmente se maquinizó, se volvió la máquina, se puso parte del sistema y entonces al hacer parte del sistema, al darle la vuelta ya dentro de la máquina, pues nosotros nos afectamos, pero no nos afectamos sino mentalmente, ¿cierto? Al convertirnos en unas máquinas productoras, también nos estamos afectando a nosotros mismos y tal vez esa no sea la mejor forma de ser individuos en la sociedad. Y eso desafortunadamente tenemos que ponerlo en el contexto de, por ejemplo, nuestro sistema de salud. Estamos pasando por una industrialización de la salud y esa industrialización de la salud, cómo afecta a los trabajadores de la salud, que nos convertimos en máquinas productoras de generadoras de órdenes de remisión, generadoras de medicamentos, y cómo esa maquinización de los trabajadores y de los profesionales de la salud hace que nos sintamos de la misma forma, maquinizados, industrializados, con una afectación en nuestra salud mental y con una afectación en nuestra satisfacción por lo que estamos haciendo. Entonces, ahí hago un paréntesis muy importante a la hora de reflexionarlo con respecto a la industrialización de la salud, que está pasando por ese mismo proceso, que ya pasaron las fábricas, que ya pasaron, digamos, otros ámbitos mmm, sociales, porque hay que entender que si bien estos procesos como que jalonan una cantidad de cosas sociales, no todo se da al mismo tiempo y quizás en unas áreas industrializadas ya estemos pasando a otro punto y en otras estemos apenas en ese mismo inicio de los procesos. Ahora, quiero llamar la atención en el fragmento que vimos cuando aparecen los procesos tecnocientíficos o tecnológicos eh, y cómo se venden a la sociedad, ¿cierto? Entonces ustedes ven que al principio pues muestran cómo funciona la fábrica y luego hay un momento en el que vienen a ofrecer una gran máquina revolucionaria que va a generar mayor productividad y mayor efectividad para los trabajadores, que es esta máquina que les supuestamente les da de comer y reduce, miren cómo la venden, reduce los tiempos de trabajo para que sus trabajadores no pierdan el tiempo en el desayuno, en el almuerzo, para mover, digamos, todo eso a la productividad. Cuando llegan y presentan la máquina, ustedes como ven, como es una película, es muda, pues la música es la que nos hace las transiciones y nos habla como del lenguaje de lo que está ocurriendo. Cuando llegan y presentan la máquina, la música cambia y es una fanfarria, se llama eso, es tan, tararán, tan, 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 porque así se considera el pensamiento científico de esta época. Es como lo máximo, como a lo que hay que hacerle bulla y a lo que hay que hacerle, haya que llamarle la atención porque es muy importante y nos va a traer efectivamente progreso. Así se concibió y se concibe en algunas ocasiones la ciencia como la flecha del progreso y por eso el tema se llama así, porque finalmente parece que la ciencia era la que nos iba a llevar como una flecha o como un gran ferrocarril o como una gran eh, catapulta a el progreso y ese progreso iba a ser un progreso para todos. Este fue el sueño, digamos, de esta época y de la industrialización. Ese sueño no necesariamente pues se cumplió y si bien sí nos catapultamos a un desarrollo social muy grande, también las desigualdades sociales se empezaron a marcar muy fuertemente en esta época y por eso conocemos históricamente que también ocurrieron diferentes revoluciones en estas épocas. ¿Quién más sigue, Vale? Sigue Mariana. Doctora, lo que yo quería decir y pues noté es como el hecho de que siempre las empresas tienen ese afán
de reemplazar al humano, las tareas que tienen que ver con mano de obra, que ellos tienen que hacer con sus manos, ya sea por evitar tener como contacto con personas, evitar que la salud de la persona, que la seguridad, todo, y prefieren mil veces meterle plata a una máquina y van a la fija, así sea que quede mal hecho, porque no es lo mismo, aunque una máquina lo haga más rápido, tenga más capacidad, obviamente se cansa pues menos, deje de funcionar es otra cosa, pero va a dar mucho más resultado. En cuanto a la calidad, va a bajar. Entonces, como que las empresas buscan tanto eso y no se fijan en que van a haber muchas, pero muchas tareas que por más máquinas que hayan, jamás van a tener la calidad y como el progreso que tendría una mano de obra de una persona. Entonces, Ujú. ahí es donde uno dice como hasta qué punto es tan buena la tecnología y evitar como tener mano de obra de las personas, sacar a los trabajadores por unas máquinas que tarde que temprano lo único que dan es mucha cantidad, pero muy poca calidad. Ujú, exactamente. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Esa automatización también tiene y genera unas consecuencias y como en esta época no existía una conciencia ecológica ni un poco una conciencia de las consecuencias, sino más en el hacer, no se ven esas consecuencias, sino mucho tiempo después y las consecuencias, por ejemplo, a nivel ecológico, digamos, las sociales se ven mucho más rápido porque la gente también explota en cierto punto y se generan movimientos sociales. Pero las consecuencias, por ejemplo, ecológicas, debido a que nuestro planeta no podía hacer movimientos ecológicos, nosotros mismos tuvimos que caer en cuenta para poder hacer movimientos ecológicos, se, digamos que se van dando cuenta o son visibilizadas tardíamente, cuando ya pues estamos en este punto en el que ya las consecuencias las estamos viviendo. ¿Qué más, Vale? Va, Kevin. Bueno, doctora, pues ya han dicho como bastante de lo que como el permiso, pero Sí. la parte importante es que, bueno, es que pues, como tal, lo que es como una crítica al sistema como tal, ¿cierto? Y es pues demostrar que siempre los ricos pues, van a ser ricos y los pobres van a ser más pobres. Y es Ujú. algo que no va a cambiar, que pues, para que no cambie, pues, debe haber un cambio que tiene que ser más del sistema, ¿cierto? Y pues obviamente en cuanto a las prácticas que aunque hayan habido digamos, innovaciones cuando la tecnología pues, no ha cambiado como las condiciones que se le han impuesto a los trabajadores en esas fábricas que son que producen más como tal. Exactamente, no te escuché o te escuchamos un poquito entrecortado, pero ahí vamos, más o menos escuchamos. Es evidente que todavía estamos en ese sistema donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y vemos que se replican los modelos porque las sociedades industrializadas de este punto, mire, estamos hablando más o menos en los años 20, años 30 del siglo pasado, pues ellos dieron el salto rápidamente y rápidamente también vivieron las consecuencias y vivieron las revoluciones sociales y culturales que se van dando alrededor de esas inconformidades. Pero las otras sociedades que digamos que íbamos más rezagados y que íbamos detrás, pues apenas estamos como subiendo la cuesta y rápidamente iremos entonces a empezar a bajar también en esas, darnos cuenta en las consecuencias sociales y culturales que se viven precisamente de esa industrialización a la fuerza y de esa comercialización y de esa mercantilización de los procesos vitales. Y pues países como que en este momento se consideran del tercer mundo o que se consideran subdesarrollados, son los que están viviendo entonces ahora esos procesos, porque ¿qué hicieron? Esas grandes fábricas, bueno, aquí las condiciones laborales ya son distintas, aquí entonces hay que generar garantías, hay que generar una cantidad de cosas, entonces es muy costoso para esta industria. ¿Qué hago? Me llevo mi fábrica a otro país en donde las condiciones laborales ya no son tan buenas, la mano de obra es más barata y entonces genero mayor ingreso y es lo que vemos como con esa expansión de las fábricas hacia otros países y los países industrializados entonces continúan generando simplemente la ganancia del recurso. Va, Santi. Hola, buenos días, doctora. Hola, Santiago.
Pues bueno, también era como para complementar, pues precisamente estaba pensando lo mismo que Kevin, que es más que todo como una crítica hacia la sociedad, porque pues está bien que la industrialización pues haya pues avanzado y todo, pero hasta qué punto nos ha como deshumanizado pues a la sociedad y nos ha vuelto un poco más robóticos, o sea, como que todo esto nos ha arrastrado. Y Ujú. pues ahorita, pues no estoy diciendo que eso sea la causalidad, obviamente, pero pues ahorita estamos viviendo una epidemia de enfermedades mentales, pues que antes no se ve, no era tan notable. En muchos países, pues el gobierno ha tenido que crear políticas para generar condiciones a sus trabajadores. Por ejemplo, Japón tiene un índice muy alto de suicidios Ujú. por pues, porque las personas trabajan demasiado y eso los ha llevado a que tengan muchos problemas y pues las empresas han tenido que crear sistemas para que sus empleados puedan descansar. Sí, Eh, y eso pues se ve mucho en los países de grandes industrias, ¿cierto? Y por eso es que es tan costoso muchas veces implantar una empresa en nuestros países porque tienen que crear unas condiciones muy, pues que beneficien a sus trabajadores en muchos ámbitos, laborales, también sociales y todo, y pues eso se les vuelve un poco costoso. Por eso es que exactamente. prefieren hacer como esa explotación en países como este o más pobres o bueno. Ujú. Sí, gracias, Santiago. ¿Quién más sigue, Vale? Va Michael. Mike. Buenos días, doctora. Pues ya casi todos han dicho pues muchas cosas, pero lo que más se miraba y pues la crítica que hacía era como a la sociedad que se estaba formando en ese día y pues en estos momentos ya es una sociedad donde ese es el fin de todo, la que es la economía, la plata que gana una empresa, ¿sí? A los gerentes en estos días no le importa, o a los jefes no le importa pues, la humanidad de los trabajadores, sino que los ven como un objeto que les va a ayudar a llegar a su fin, que es ganar dinero para su empresa. Y como aquí, como lo decían, en los países tercermundistas, pues otra de las empresas para Latinoamérica, para África, para Asia, Sí, porque entre menos le deban pagar a un trabajador o entre menos deban darle cosas al trabajador, pues mejor para ellos. A ellos no les importa la calidad de vida del trabajador, sino que les importa es ganar plata. Y pues si en Estados Unidos, por ejemplo, no pueden hacer eso, pues mandan para, digamos, Colombia y, y explotan a los trabajadores. Y es exactamente. pues en la sociedad, digamos aquí en Colombia, las personas no les importa el trabajo, sino les importa qué barato es. Qué barato sea algo mejor para las personas, porque no les importa, por ejemplo, a un mecánico no les importa cómo vive el mecánico, sino que este mecánico trabaja muy barato, este mejor que el otro que también hace lo mismo, pero un poco más caro porque necesita una calidad de vida. Y pues la sociedad ya Exacto. llega. Y es que eso genera toda una cultura, ¿cierto? Lo que se mueve en torno a, pues es también la cultura que genera en nosotros ese tipo de procesos y de esa industrialización. Y hay muchos programas que ahora uno ve que se llama el verdadero costo, porque como estábamos diciendo, no vemos el verdadero costo de las cosas, solamente vemos el costo que nos muestran y nos parece económico, barato, pero el verdadero costo, el costo que está detrás, es el costo en personas, en vidas, en ecológico. Hay un verdadero costo que se nos escapa a lo que nos están mostrando. Y eso lo vamos a ver en un video que les voy a poner en la plataforma, que también es muy interesante y nos habla del verdadero costo de las cosas, porque este sistema económico nos vendió la idea de que esto era barato y que generaba progreso, cuando la realidad es que no es tan así. ¿Quién? Va Viviana. Buenos días, doctora. Hola, Viviana. Pues, doctora, yo vi reflejado más que todo como el proceso de lo que es experimentar. Ujú. Para mí, las personas, ellos encontraron un problema, pues para lo que ellos se reflejaba un problema era que se estaba perdiendo tiempo cuando las personas almorzaban. Entonces crearon esta máquina que les iba a funcionar.
pero al ensayarla, pues se vio que tenía errores y entonces esto es prácticamente lo que significa experimentar. Probar en personas, probar en, ya sea en animales, lo que ellos hacen, y ver que si funciona o no funciona. Entonces, pues eso fue lo que yo vi como más reflejado en el video. Exactamente, y genial que lo menciones, pues por lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya nos vamos, digamos que la parte social no la podemos extraer porque nuestro mundo es así, entramado. Y uno quisiera hablar solamente, entonces solo vamos a hablar de ciencia y solo vamos a hablar de medicina y pero nuestro mundo está entramado y está entramado en el tejido social, ¿cierto? Entonces es inevitable que veamos todas estas consecuencias sociales y es más, es importantísimo que la vean y no vivamos en un mundo fragmentado como el que intentan vendernos, porque pues el mundo no está así, no está fragmentado y no hay solo ganancias para este sector y todos somos felices, sino que todas las otras cosas van entrelazadas ahí en el proceso. Y entonces, claro, el proceso científico va entrelazado en todas estas cosas que estamos viendo ahora, en el entramado social. Ese proceso científico evidentemente nos llevó a ese deseo de experimentar y de generar mayor conocimiento. Y esa generación de mayor conocimiento necesitaba una experimentación con esos sujetos que en ese punto se convirtieron en sujetos humanos y también pues fueron sujetos animales. Como vamos a ver en el transcurso de este semestre, esta necesidad de hacer experimentación pues nos llevó a avances científicos en el área de la medicina y en el área del conocimiento del cuerpo humano, de la fisiología, de muchas cosas, pero así como lo vemos en la película, ese proceso de experimentación pues tiene consecuencias que pueden ser graves, que pues evidentemente como en la comedia se muestran graciosas, pero que pueden ser muy graves, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí él se come una tuerca, luego lo golpean con la servilleta, casi le arrancan los dientes con la mazorca, le echan la sopa caliente y eso es, digamos, obviamente, insisto, como es una comedia, pues no lo muestran de ese modo, pero eso en la vida real, pues generó experimentación con seres humanos que produjo malformaciones, que produjo muertes, que produjo lesiones severas y graves en muchos individuos que se sometieron a la experimentación. Entonces miren cómo también el afán de progreso nos generó no ver a los sujetos que estábamos sometiendo a esa experimentación. Entonces muy, muy valioso tu aporte, Viviana. Muchas gracias. ¿Quién más? Va, Carol. Pues doctora, yo veo que pues todos como que hemos estado hablando, ¿cierto? Como del profesional de la salud y esto, pero no vemos también cómo esto afecta como tal a los pacientes. Por ejemplo, yo siento que en este momento el sistema de salud sigue siendo algo que, o sea, es igual a como lo estamos viendo en el fragmento de la película, y muchas veces los médicos por cumplir esos 10, esos 15 minutos, por ejemplo, que les dan de consulta, se le olvidan que tienen es un paciente con un montón de cosas alrededor del paciente, entonces son diagnósticos acelerados, son pacientes que tienen que reconsultar. O sea, digamos que si lo vemos desde el punto utilitarista de las cosas, pues ¿qué es lo más importante? Que el producto que salga de la fábrica salga bien y que haya el menor error posible. Pero pues viendo que ahora todo está como tan automático, que ahora es la pantalla y el médico, que se ha perdido esa relación de cuénteme usted cómo está, de mirarlo a los ojos, yo veo que ahora nos concentramos es como en evacuar gente, pero ¿y entonces el resultado del paciente qué? Entonces siento que esta forma de llevar como los procesos y la salud antes es detrimento para el mismo sistema de salud, porque antes se congestionan más las cosas, dicen que los médicos no atienden bien los pacientes, entonces siento que ese sistema no se va y antes se está haciendo más grande y peor. Exactamente. Entonces vivimos una industrialización en todos los ámbitos de la vida, desde las fábricas hasta pues los procesos, por ejemplo, de la atención de salud y de pacientes. Entonces convertimos el sistema de salud en un sistema industrializado, en un sistema además que depende de las leyes del mercado. Y eso trae, así como, como Chaplin se metió dentro de la máquina, pues nosotros también nos metemos dentro de la máquina del sistema y nos convertimos la atención en salud, lo que pensamos que es. Miren todo lo que ustedes están estudiando ahorita y todas las ilusiones con las que uno
empieza a estudiar medicina y que para ayudar a la gente se mete dentro de esa máquina y se convierte en generar ingresos, en hacer consultas rápidas, como estaba diciendo Carol, consulta en masa, entonces es que usted no puede demorarse una hora con el paciente porque es que necesitamos es atender muchos pacientes para generar muchos ingresos, necesitamos, bueno, en ese sentido hay una industrialización en detrimento de los sujetos, de las personas que están trabajando allí. Y está en todo ámbito. Miren, por ejemplo, también la industrialización de la educación. Entonces, ustedes también los meten en la universidad, los meten en esa maquinaria para sacar productos rápidos y efectivos y que pueden ser médicos, pero también pueden ser tecnólogos, también pueden ser ingenieros. El sistema educativo también se convierte en un sistema mecanizado que pretende que los sujetos no sean sujetos pensantes, sino sujetos que adquieren conocimiento para luego salir de esa maquinaria a producir. Entonces, todos los aspectos de la vida se industrializaron y eso pues ha tenido graves y grandes consecuencias sociales y culturales que nosotros vivimos en este punto y que han generado muchos movimientos civiles y revoluciones y que todavía faltan muchas más. Gracias, Carol. Listo, va Lau. Pues yo quería como más que todo hacer énfasis en que no necesariamente nos tenemos que referir a los trabajos de fábrica para notar pues esa desigualdad y la explotación laboral en nuestros tiempos. Que en trabajos que incluso son como los nuestros, podemos ver cómo las personas trabajan en periodos muy extenuantes. Entonces, un ejemplo de esto es el sistema de salud, donde hay muy poquitos médicos para muchísimos pacientes y esos pacientes o sus familiares creen que no tenemos derecho a descansar, a comer, que siempre debemos estar ahí súper con ellos, pero no piensan en que nosotros también nos cansamos, que también tenemos una vida y que también tenemos familia y que también tenemos otros ámbitos. Entonces, digamos que nuestro valor como personas a lo largo de los años se ve ligado al éxito profesional y económico. Entonces, solo es un progreso en realidad para el sistema económico. Ya no pensamos en la salud mental, ya no pensamos en nuestro lado artístico, ya no pensamos en nuestro descanso. Y eso al final va a hacer que nosotros nos desliguemos de lo que hacemos y pues ya no vamos a hacer las cosas que elegimos hacer con amor, ya no las vamos a hacer para sentir ese placer, sino que simplemente para alcanzar el éxito, dentro de muchas comillas, que solamente se resume en conseguir dinero. Exactamente. Y miren que la ciencia también se industrializa. Y entonces el proceso del científico que veíamos en la antigüedad, que era para poder descubrir nuevos conocimientos, para el avance de la sociedad, pues también se mete en este proceso de industrialización y entonces hay que producir, pero también para generar ingreso económico, ¿cierto? Entonces la ciencia también es costosa y entonces también requiere de ingresos económicos. Entonces, claro que se financian investigaciones que generen ingreso económico, investigaciones que respondan a necesidades y en algunas ocasiones a necesidades económicas. Si estamos en la industria farmacéutica, pues se benefician aquellas investigaciones que vayan a producir o a generar ingresos económicos para esa industria farmacéutica. Entonces, por eso las enfermedades raras tienen pocas investigaciones, porque pues finalmente no se va a generar mucho dinero cuando producimos un medicamento para el 0.01% de la población, así producimos el medicamento para el 90% de la población. Entonces, todos los aspectos tienen o pasan por ese proceso de la industrialización y nosotros, por estar en el ámbito humanístico de la salud y por estar en el ámbito científico, no nos estamos exentos de ello y por eso también tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y no quiere decir que sea bueno ni que sea malo. Miren, dentro del proceso el pensamiento, no nos podemos ir al juicio moral de si está bien y está bien que los científicos trabajen en las farmacéuticas o está mal, no estamos en ese dilema, en ese proceso de reflexión moral, estamos en una reflexión ética, entonces tenemos que reflexionar sobre por qué, porque pasa lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, el por qué la ciencia se convirtió en sujeto de la industrialización
por qué la vida se nos industrializó, por qué la medicina se industrializó para poder comprender cómo se toman decisiones en ese entorno y si tenemos opción de tomar decisiones desde otros entornos. Ese es el sentido, digamos, de estas discusiones y es importante que ustedes como estudiantes de medicina y futuros médicos no naveguen en el idealismo de que la medicina sigue siendo solamente por el bien de la humanidad cuando estamos viviendo estos procesos de industrialización. ¿Quién más sigue, Vale? Sigue Dani Uribe. Daniela Hola, Uribe. doctora. Hola, Daniela. Yo también estaba pensando algo súper importante y es el alto reflejo que se ve de que el cine es consciente del problema, más nunca de la solución. Porque ahí en el cine, pues nosotros vemos como todas las escenas que están sucediendo, todos los problemas, todo, pues como todo lo que se está reflejando, pero actualmente nosotros seguimos viendo los mismos problemas, seguimos viendo que no hay derechos para el trabajador, no, pues no hay como tal una buena condición laboral, no hay atención pues adecuada, no hay seguridad social. Incluso podemos ver que hoy en día se prefiere contratar a las personas medio tiempo o incluso pues no como tiempo completo o fijos para no tener que pagar pues pagarles como las cesantías, pagarles todo lo que conviene contratar a una persona de tiempo completo. Entonces podemos ver eso, podemos ver cómo en el cine normalmente se muestran todas estas problemáticas, pero a pesar de que han pasado tantos años, aún no se ha encontrado una solución a esas problemáticas y siguen siendo problemáticas y con el tiempo siguen siendo mucho peores. Entonces eso era así como lo que estaba pensando. Uh-huh. Sí, Ani, y mira que el cine y bueno, la televisión, las artes, siempre han tenido ese alcance de mostrarle a la gente qué es lo que está pasando y generar mira que sí, eso es lo que está pasando y yo no me había dado ni cuenta porque yo estoy metida ya en la fábrica. Miren, la primera escena son esa cantidad, creo que son cerdos los que van como para el matadero. Esa es una crítica fuerte a lo que ocurría en esa época, todos como cerdos para el matadero, sin pensar, sin nada, allá en la masa. El cine, el arte, la literatura, como vimos en la primera película de Pleasantville, siempre nos han servido para generar pensamiento, para generar denuncia social, denuncia pública, y a través de esa denuncia es que hacen que la gente empiece a reflexionar sobre, sí, mire, esto es un problema, porque si no, no lo podemos ver. Si estamos metidos y navegando allí, no podemos verlo como nos pasa, insisto, muchas veces en la medicina. No podemos ver el problema porque estamos allá, inmersos, metidos en la EPS formulando. Entonces no podemos salirnos para ver el problema a no ser que de manera externa nos lo logren mostrar, por ejemplo, a través de estas herramientas audiovisuales. Va Juan Camilo. Doctora, ¿me escuchan? Sí, Juan, te escuchamos pasito. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Sí, mejor. Un momento, por favor. ¿Y ahí mejoró, cierto o no? Sí. Listo. Doctora, pues no sé, pues me quiero enfatizar como mucho en el final del video, pues hasta la última parte que vimos que fue donde él se mete a la máquina, o sea, de tanto trabajar como que está tan enfocado en eso, que se mete a la máquina y como lo decían anteriormente, pues, eh, o sea, se industrializa, por decirlo así, se vuelve una máquina y se pierde esa parte humana. O sea, pero lo hace como inconscientemente, no es porque él haya querido, por decirlo así, meterse dentro de esa máquina. Y eso está mal, pues se puede ver mucho hoy en día también con muchos médicos que, por ejemplo, están tan acostumbrados a todo el sistema y todo se vuelve tan mecánico que simplemente como que se pierde ese toque humano. Entonces puede pasar que, por ejemplo, caemos en el error de volvernos así, mecanizar las cosas y no le ponemos el toque humano para el momento del diagnóstico y cosas así que
porque, o sea, si la medicina fuera algo como de rutina y todo fuera igual, pues entonces lo podrían hacer las máquinas, pero pues lo especial que tenemos nosotros los humanos es que podemos pensar las diferentes posibilidades, pero teniendo en cuenta ese toque humano como que nos hace pensar cosas diferentes. Si fuera todo llevado por rutina, entonces pues sería como muy diferente la medicina como la vemos hoy en día. Entonces eso está mal, que nos metamos siempre como en la mecánica, en la rutina y dejemos a un lado como las posibilidades que no conocemos o que podrían darse, pero entonces estamos, por decirlo así, cegados. Exacto, Juan. Entonces hay que entender y, digamos, no vuelvo digamos, a repetir que quienes están allá, pues están ahí porque no lo ven. Y pues eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando estamos en esa carrera o estamos inmersos en el mar, no alcanzamos a ver más allá de lo que estamos viviendo. Entonces, es muy importante, por eso, parar y reflexionar, ¿cierto? Parar y hacer un externo, un zoom, como lo veíamos también la otra vez en ese pequeñito video, hacer un zoom y volver a verlo desde otra perspectiva para poder entender, es que allá lo que está pasando es eso. Cuando yo estoy en el zoom y no hacia adentro, pues no puedo ver el contexto completo, ¿cierto? Entonces, siempre es importante que pensemos que todo el tiempo vamos a tener que estar haciendo zoom hacia adentro y zoom hacia afuera, porque eso nos va a permitir entender los contextos y las formas en las que las personas toman decisiones. ¿Por qué los médicos entre comillas, deshumanizan? Pues porque están en un sistema deshumanizado. ¿Cierto? ¿Y cómo humanizamos el sistema? No, ese sistema es un sistema y no se puede humanizar porque es industrializado, la fábrica no se puede volver humana, sigue siendo industrializado. Entonces hay que sacarlo de ahí y inventarse otra cosa, ¿cierto? Entonces es para que ustedes, digamos, entiendan al otro que está ahí, pero puedan hacer el zoom y pensar en qué otras cosas se pueden o qué otras cosas son posibles, porque existe lo posible si nosotros abrimos el zoom y pensamos en otras opciones. Johan. Es el último, ¿cierto, Vale? Sí, doctora. No te oímos, Johan. Esperen un momentico. ¿Y ahí? Sí, señor. Hola, ahí ya se escucha. Sí, hola, sí te Ah, escuchamos. bueno, entonces, pues yo pues quería hablar era más que todo era de, pues que esta problemática tiene que ver es porque la sociedad está exigiendo mucho, cada vez más los productos, cada vez más cosas, cada vez más avances. Por ejemplo, que sale una película y queremos que ya rápido salga una secuela, que salió un videojuego y se ven los gráficos geniales, pero uno no tiene en cuenta el sacrificio que hizo toda esa gente, que hay un término que se llama crunch en el mundo de los videojuegos y tiene mucho que ver con la explotación laboral. Entonces, pues hay personas que dejan de ver a la familia por meses, tienen que dormir en sus sitios de trabajo, trabajando más de 16 horas diarias, solamente para que en el juego usted pueda ver los pelos del personaje, cómo se mueven con la brisa del viento. Y pues la sociedad no tiene en cuenta estos sacrificios, estas cosas y sigue pidiendo más y cada vez entonces quiere más cerca las cosas y entonces pues la solución tiene que ver mucho más es con analizar nosotros lo que estamos demandando, lo que estamos pidiendo, porque pues si solamente pensamos en querer y querer y querer, pues la industria buscando dinero pues va a buscar A la forma de generar. hacerlo más efectivo y más rápido y pues va a perder tanto el componente del arte como tanto el componente humano como todo esto. Y era lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando nos damos cuenta del verdadero costo, entonces nos hacemos conscientes de lo que estamos exigiendo, ¿verdad? Si yo no, pues, a mí eso no, yo ni siquiera sé qué es eso, mejor dicho.
pues no le veo el verdadero costo, no veo lo que realmente exige del otro esa exigencia propia, ¿cierto? Y entonces hace que nosotros seamos inconscientes de lo que estamos, del mundo en el que estamos viviendo, de lo que estamos generando, de las situaciones que se están presentando. Entonces, para cerrar ya este último pedacito de la clase, entonces, ¿por qué mencionamos, si me están viendo ahí la presentación? Sí, doctora, sí se ve.
Hola, perdón que los saqué a todos, pero fue que se me trabó aquí el micrófono, se me fue un segundo el internet y se trabó todo, lo siento. Ya estaba terminando, entonces pues simplemente es como para mostrarles este dibujito en donde estábamos diciendo entonces que finalmente la ciencia se convierte en la impulsora de la tecnología, entonces a través del conocimiento técnico de la ciencia o del conocimiento teórico de la ciencia, pues entonces empiezo a impulsar la tecnología y esa tecnología me empieza a impulsar la industria porque al a tener más máquinas, mayor desarrollo, pues voy a generar mejoras en la industria y esa industria a la vez entonces me impulsa el mercado porque entre mayor capacidad de producción industrial, pues tengo mayor capacidad de mercado y mayor capacidad de posicionar cosas en el mercado para generar más ingresos y todo eso se genera o se generaría en progreso social. Esta era la idea un poco fantástica de esta época, en donde todo esto iba como una gran flecha del progreso y todos íbamos a conseguir el progreso social inevitablemente a través de más ciencia, más tecnología, más industria, más mercado, íbamos a generar un progreso social. Esta era la ilusión de la industrialización y fue lo que impulsó que todos nos metiéramos, digamos, de cabeza a la industrialización y pensáramos que todo lo que técnicamente era posible debía hacerse y tenía que hacerse para poder generar mayor mercado, mayor industria, mayor dinero. Más siempre era mejor y todos estos argumentos hicieron que la ciencia se convirtiera en esa maquinaria, en ese ferrocarril sin freno que nos iba a llevar al progreso social y al progreso económico. En este punto entonces es tan fuerte esa flecha o ese progreso mecánico del ferrocarril de la ciencia que no se pensó nunca en que había que hacer cuestionamientos éticos y cuestionamientos a el modo en el que estábamos construyendo las cosas. Aquí era un poco como el fin justifica los medios, entonces no importa porque vamos a generar desarrollo, no importan los medios, no importan las consecuencias, no importa si estamos afectando a personas, no importa si estamos afectando al ecosistema, porque siempre era más y mejor el desarrollo económico que íbamos a lograr. En ese contexto, entonces, la ciencia siempre fue considerada autónoma y libre de intervenciones sociales. Nadie podía cuestionar al científico y decirle, venga, ¿usted por qué está desarrollando en esa área? ¿O usted por qué está investigando en esto? ¿O por qué usted quiere lograr una bomba atómica? Nadie podía cuestionar a la ciencia porque la ciencia era autónoma y libre de intervención social. Y uno podría pensar en cuáles eran los usos que iban a tener, pero eso escapaba de la discusión de las personas, del de a pie, por así decirlo, porque el científico y todo su séquito, digamos, estaba alejado de la discusión social y de la discusión de las personas, un poco como la fábrica que veíamos en la película. Una cosa es la cabeza, la que está pensando, y el resto seríamos como simplemente dedos y partes del cuerpo que estamos trabajando sin tener en cuenta para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso hace que, pues, que ese árbol del conocimiento sea fragmentado y esté solamente dedicado a lo que quienes están en la cabeza consideran debe ser el desarrollo científico y no un poco a lo que realmente es necesario e importante. No podíamos tener una conciencia global y por lo tanto esa globalización o esa falta de globalización más bien hacía que cada quien fuera por su lado y no estuviéramos buscando el bien común, sino más bien el bien económico de algunos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Solamente quería entonces finalizar diciendo que esa ciencia clásica que se conoce en la actualidad ya se conoce como ciencia clásica a ese tipo de pensamiento en el que estoy mencionando en el día de hoy. No quiere decir que la ciencia se haya quedado ahí, sino que ya surgieron múltiples formas de hacer ciencia y múltiples formas de tener pensamiento científico.
Esa entonces se conoce como la ciencia clásica y se conoció o se pensó que era la única, lo único, la única salida, la única forma. Y también se denominó como una ciencia pura, pura en el sentido de que era la única que nos iba a lograr sacar, digamos, del desconocimiento de la naturaleza y del desconocimiento de todo lo que estaba develado por allá. Entonces, como hemos visto en la discusión de hoy, pues eso genera inevitablemente implicaciones humanas, implicaciones sociales e implicaciones medioambientales que inevitablemente afectan y afectaron la vida a largo plazo. Una de esas implicaciones fundamentales fue la generación o la fabricación de la bomba atómica, que luego se convirtió en un desastre de proporciones globales. Entonces, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15, un bombardero B-29 estadounidense llamado Enola Gay lanzó la bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Ese artefacto se bautizó como Little Boy y explotó a unos metros de la superficie, provocando gran devastación en esa población. A causa de eso hubo 70.000 muertos en el acto y a largo plazo miles y miles de muertos por las consecuencias de ese lanzamiento de esa bomba atómica. Eso causó 70.000 muertes. La ciudad de Nagasaki sufrió el segundo lanzamiento de la segunda bomba, que además como dije, tiene consecuencias a largo plazo porque todavía hay personas que conviven con problemas de la radioactividad o problemas secundarios a esa radioactividad de esa época que fue hace ya más de 70 años. Entonces vemos que hay unas grandes consecuencias de todo eso que pensamos fue un gran y rápido desarrollo tecnocientífico y que nos genera muchas preguntas en torno a precisamente cómo éticamente podemos considerar ese gran y emocionante desarrollo científico-tecnológico si vamos a generar, por ejemplo, una bomba atómica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? En la plataforma, en el Moodle, les voy a dejar un pequeño taller. En ese pequeño taller lo que van a hacer es escoger 3 hechos históricos que narran un poco esta situación que se va a conocer como la pérdida de la inocencia de la ciencia. El primer hecho histórico es el proyecto Manhattan, que es todo el proyecto armamentístico que se generó para la producción de la primera y la segunda bombas nucleares. El segundo evento histórico es el desastre de Chernobyl, que es la explosión de un generador de energía radioactiva para la energía eléctrica en Chernobyl, en la ciudad de Chernobyl, en los años 80, que generó graves consecuencias a nivel, digamos, local y a nivel mundial. Y el tercer evento se conoce como el desastre el desastre de Bhopal, que es la explosión de una gran fábrica química que genera también una intoxicación masiva en la población en la que estaba localizada esa fábrica. Esos 3 eventos generaron lo que vamos a conocer o lo que vamos a discutir como la pérdida de la inocencia de la ciencia. En el taller van a ver que van a tener que escoger uno solito, o sea, por ejemplo, a mí me llama la atención Chernobyl, entonces yo voy a hacer mi taller sobre Chernobyl. Otros dirán, ay, no, qué pereza eso, a mí me gustó lo de Bhopal, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, ahí en el taller, escogen uno solo y responden las preguntas que les estoy haciendo. Dentro de 8 días vamos a discutir esos 3 eventos históricos y cómo ellos nos van a mostrar lo que significa la pérdida de la inocencia de la ciencia, ¿vale? Ahí les voy a dejar muy claritas las instrucciones, les voy a dejar los enlaces para que hagan la investigación. Hay muchas películas muy interesantes que se pueden ver o hay documentales en internet que también les van a aportar. Los podcasts que les puse a escuchar también les van a aportar información sobre esto y vamos a hacer otra discusión dentro de 8 días sobre esos temas. Cualquier pregunta, si quieren, me escriben al celular o me escriben al correo electrónico o a través de Juan Felipe, pues podemos resolverlas.
Pero creo que los talleres y las instrucciones están muy claros para que ustedes los tengan en cuenta, ¿vale? Aló. Listo, doctora, Bueno, gracias. doctora, gracias. Bueno, bueno, un abrazo entonces, que les vaya muy, muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, doctora. Gracias, Chao, chao. hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao. Gracias a ustedes. Doctora, lo que pasa es que nosotros somos del semillero de Gimol.